Muchísimas gracias a Elier Ochoa, al representante de la Contraloría General de la República. El problema de acceso a agua y saneamiento, bueno, en el país tiene, como ya lo han manifestado, distintos puntos de administración. En este caso, Lima, la capital de la República, las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento están a cargo de Sedapal, y Sedapal a su vez es parte componente de FONAFE. Entonces, en ese entender, hemos querido tocar dentro de este segmento este problema, y es por eso que hemos invitado a los representantes del FONAFE. Nos acompaña Giancarlo Arboco, gerente de Desarrollo Corporativo, quien pues nos hará cuenta sobre la implementación del Decreto Supremo 214 del año 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas, con énfasis en el tema de saneamiento, y luego nos estará acompañando el representante Jorge Rucova de Sedapal. Vamos a darle la palabra a Giancarlo Arboco. Ante todo, para saludarlo, señor presidente, y a los invitados a la mesa que usted preside. En el año 2018, septiembre, el gobierno emitió el decreto legislativo 1436 con el fin de modernizar los sistemas de gestión administrativa financiera del Estado. Esa norma indicaba que mediante un decreto supremo emitido posteriormente con refrendo del MEF y PCM, se determinaría el porcentaje de inversionistas privados que tendrían que tener las empresas bajo el ámbito de FONAFE para excluirse de estos sistemas administrativos que, como ya mencionó el señor Pastor, son bastante complejos en la implementación de gestión en una empresa. A la fecha, FONAFE, en las empresas donde tiene participación privada, el máximo que tiene ahorita de porcentaje es un poco mayor que 11%, y es en el caso de la empresa SEAL, que es una distribuidora de luz ubicada en Arequipa. En el caso de Sedapal, el porcentaje es 100% propio de FONAFE, no tenemos ningún inversionista privado. Y en el corto plazo, ni mediano plazo, tenemos alguna propuesta vinculada con la participación de privados que quieran invertir ahorita en la empresa como tal. O sea, en el caso puntualmente de saneamiento, la implementación sería cero, ¿no? Porque esto depende de que algún inversionista esté dispuesto a presentar al Estado alguna iniciativa de compra de acciones o incremento patrimonial en la empresa a través de proinversión, y que el Estado acepte esa participación, que lo cual ahorita no ha sucedido. Eso sería en términos generales. Muchísimas gracias. Entonces vamos a darle la palabra a Jorge Rucova, él es gerente de Desarrollo e Investigación de Sedapal. Va a formatear eso. Señores funcionarios, presentes todos. ¿Acá? Sí. Buenos días. Bueno, se había pedido un poco el informe sobre la sostenibilidad del abastecimiento de agua en la Gran Lima. ¿Puede avanzar, por favor? En esa lámina se ve el porcentaje de la cobertura tanto en agua como en alcantarillado, ¿no? Publicado a diciembre de 2018, en donde tenemos un déficit de 6.7 en agua y 9.8 en alcantarillado. Por favor, la siguiente.
Tenemos el caso de la demanda de agua según nuestro plan maestro. La demanda de agua para el 2020 va a ser de 922 millones de metros cúbicos para la Gran Lima, y ahí podemos tener la evolución hacia el 2040. Por favor, la otra. Si nosotros hacemos un benchmarking sobre las reservas de agua, comparando las grandes ciudades de América del Sur con respecto a Sedapal, por cada habitante en la Gran Lima se tiene 37 metros cúbicos de reserva. Si nosotros comparamos con Bogotá, Santiago, por ejemplo, São Paulo y Buenos Aires, bueno, Buenos Aires no necesita, como se sabe, ¿no? Pero en el caso de Sedapal es crítico, ¿no? Entonces, cuando se va a presentar proyectos de fuentes de agua, no se debe evaluar en el sentido de que debe venir un proyecto y su fuente. Tenemos que aumentar drásticamente las fuentes de agua en la Gran Lima. Y ojo, que eso tiene que venir con tarifas. Las tarifas en Bogotá y São Paulo es el doble que lo que se paga en Lima. En el caso de Santiago, que es el benchmark para la gente que piensa en la privatización, es 30-35% más. Por favor, la siguiente. La evolución del consumo en la Gran Lima en los últimos 3 años son 30 millones de metros cúbicos. Y no estamos aumentando las fuentes. Desde el año 2000, la única fuente que se añadió fue Huascacocha, que fue el 2011. O sea, una ciudad. ¿Y cómo entonces estamos manteniendo el servicio en todo este periodo? Es por la reducción del agua no facturada, que estamos actualmente en 27%, que es el mejor nivel de la región. Estamos comparando con grandes empresas, ¿no? Porque el agua no facturada tiene que ver con la tarifa, porque las empresas invierten en función a su tarifa, hay una relación ahí. Entonces, y también con la disminución del consumo por concientización de la población, ¿no? Tenemos una gran reducción. Por favor, la siguiente. Entonces tenemos ahí cuánto se han llenado los 331 millones de metros cúbicos en nuestras reservas. Ya no estamos llenando en los últimos años, como puede apreciarse. Entonces, si nosotros tuviésemos 2 años de sequía, va a haber problemas con la sostenibilidad del servicio del agua, señor presidente. Por favor, la siguiente. Entonces, en el caso, por ejemplo, vamos a ver 2 casos. La sequía, que está acá Raúl Enríquez, que ha pasado la sequía del 2004, se redujo 12 horas de abastecimiento. Con 12 horas de restricción del abastecimiento en la Gran Lima, la reducción del consumo será entre 10 y 15%, no más. Pero ahora la situación es diferente al 2004. ¿Por qué razón? En el caso del crecimiento vertical, cuando estos grandes edificios en la Gran Lima, que tienen grandes reservorios, cuando se repone el servicio, los que están primero en el sector son los que absorben todo el consumo, y los últimos se pueden demorar días en llenarse. En un momento no van a llenarse con una política de 12 horas. Y en las zonas de crecimiento horizontal, como son los asentamientos humanos, cada vez la cadena de rebombeo es más grande. Por tanto, no van a tener el servicio, no se puede aplicar. O sea, Lima tiene que tener agua 24 horas o lo que se pueda ir. Por favor. En el caso del fenómeno del Niño en 2017, la Tarjea dejó de producir solo 3 días. Y si nosotros contabilizamos la capacidad de producción de Sedapal, solo 2 días. Con esos valores, hay zonas que se quedaron sin servicio 6 días. Las zonas más alejadas y también dentro de la Lima consolidada, digamos, donde hay más edificios. Entonces somos vulnerables. Por favor, la siguiente. Bueno, en la búsqueda de soluciones tenemos proyectos de fuentes de agua, una gran cantidad de proyectos de agua que están ahí, no voy a entrar al detalle, por favor, avanza ahí. Y también tenemos proyectos de asociación público-privada, por favor, ¿no? Que tenemos la desaladora norte, la desaladora sur, con una capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo. Cada desaladora, más o menos el equivalente es a 67 millones de metros cúbicos, como si tuviese una capacidad así, ¿no? Acuérdense que la capacidad total de Sedapal son 331 millones de metros cúbicos. Esto es, con la desaladora norte y sur, tan solamente aumentaríamos en 120 millones. O sea que en la práctica no vamos a reducir la vulnerabilidad. Y cuando ocurra una sequía, a los que estamos en planeamiento, vamos obviamente
a tener problemas judiciales, y con razón, si no hacemos una previsión de más fuentes, por favor. Entonces, para garantizar el buen servicio, la conclusión es, las grandes ciudades, desde todo Buenos Aires, están buscando nuevas fuentes, nuevas reservas. Existe una demanda creciente, ¿no?, por el crecimiento vegetativo de la población. Sedapal está abasteciendo a 700.000 venezolanos más que están viviendo acá. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a otro crecimiento? Es que ellos están en zonas consolidadas. Y eso voy a hablar después, y que tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema también. En los últimos 5 años las reservas no se han llenado. Los proyectos propios y de desalación pueden sufrir retrasos, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente. Hay que aprovechar las ventajas competitivas que se tienen en el mercado, porque hay empresas que por su capacidad, por su proceso productivo, tienen una ventaja competitiva que puede hacer que nos sirva para, digamos, comprar agua lo más rápido. Es el caso de la minera Volcan. Hay una subsidiaria. Ellos nos han dicho, de Volcan, ¿no? Nos han dicho, te voy a regalar 300 litros por segundo, ahora, porque ellos tienen que extraer esa agua de las minas. Pero ya los otros 700 ya vamos a conversar. Eso se llama compra de agua en bloque. Y así está funcionando el mundo moderno. Entonces, Sedapal tiene que estar preparado, y estamos tramitando un proyecto de ley para compra de agua en bloque. Porque, como vuelvo a repetir, los proyectos que tenemos, que toman su tiempo, ¿no? Entonces hay soluciones que podría dar el mercado. Bueno, entonces sobre eso hay una ventaja competitiva del cual tiene que beneficiarse Sedapal y la población. O sea, estoy hablando de costos, ¿no? Porque al final todo es costo. Sedapal tiene que pensar como una empresa privada para seguir siendo pública. No podemos pensar que somos una empresa de aspecto social, porque si nosotros ahorramos dinero, ese dinero podemos invertir. Pero ¿cómo es posible que Sedapal esté pensando en proyectos que cuesta 100.000 soles una conexión en un país pobre? O sea, no es que el acceso al agua es universal, pero si yo fuese el Estado, no voy a invertir en Lima para darle a Sedapal, voy a invertir en una ciudad donde cada conexión me pueda dar 10.000. O sea, en ese sentido, de 10.000 soles por conexión. Pero en la Gran Lima hay zonas donde puede costar 100.000 soles. Eso también no es posible. Y además el costo de operación, que sería... Que va a aumentar. Hay que analizar, digamos, la cuestión social, hay que analizarlo en el contexto total, no para un grupo de personas que puedan asentarse en un lugar que sea, digamos, de muy difícil acceso. Bueno, entonces estamos buscando esas alternativas. Por favor, la planificación del crecimiento de Lima. Fíjense, está relacionada. Esos son los peligros. Al lado izquierdo ustedes tienen los peligros, multipeligros, o sea, por sismo, tsunami, huaicos, ¿no?, deslizamientos. Al lado derecho tienen, en el caso de las redes secundarias, porque con el GIS hemos hecho una corrida en la Gran Lima, y ustedes pueden ver las zonas con rojo, es porque tienen un mal material de tubería y tienen una antigüedad mayor a 30 años. Esa es la realidad. Bueno, resulta que el riesgo es peligro por vulnerabilidad, o función del peligro y vulnerabilidad. La siguiente, por favor. En las zonas donde el suelo es bueno en Lima, se vuelve amarillo. O sea, lo que estaba rojo, pero el suelo es bueno en la Gran Lima y se vuelve amarillo o ámbar, de tal manera que el riesgo es medio. Acuérdense del temblor del año 1974, en donde en realidad no hubo un aumento de la cantidad de roturas o de atoros en el momento. A los 2 meses, me cuenta la gente que ha trabajado antes, que sí hubieron ciertos atoros. Pero esa es la realidad. Pero la Lima del 74 no es la Lima del 2019. La Lima del 2019 está sentada en zonas con mucho peligro, por favor. Este es el caso de Valle Amauta, que hemos inaugurado unas obras. Fíjense las pendientes que tiene. ¿No? Es una zona de mucho riesgo. Por favor. El caso del proyecto Pachacútec. Sedapal está en la capacidad actualmente de hacer una estimación del riesgo tanto al año 1, por favor. Es el peligro y vulnerabilidad al año 1. Por favor, la siguiente. Ese es el peligro ese es el riesgo ya, al año 1, y la siguiente es el riesgo en 15 años.
¿Pero por qué? Porque en ese momento la normatividad nos decía que debemos trabajar con PVC, pero Sedapal en los nuevos proyectos tiene la exigencia de trabajar con polietileno de alta densidad, porque es un material que puede resistir más a los sismos. Y fíjense que ahí ya tenemos zonas en rojo, y lo sabemos desde ahora, ¿no? Entonces, si en todas las zonas nuevas, en muchas de las zonas nuevas de crecimiento reciente, hay riesgos. Por favor. Bueno, un comentario adicional sobre el plan maestro, ¿no? Rápidamente, para que ustedes puedan ver lo que estamos pensando. Hasta el 2049, Sedapal necesita invertir 30.000 millones de soles, ¿no? Hasta el 2024 es 15.000. Hay una parte que es con financiamiento del ministerio, y hay parte que es con financiamiento a través de SUNAS. Ahí hablando de esos, acá hay muchas entidades que son jefes de Sedapal, ¿no? O sea, no solamente es el control que se mencionó a FONAFE, tenemos al ministerio, tenemos a SUNAS, la Contraloría, y somos requeridos permanentemente por aspectos de control. Bueno, tenemos el plan maestro, entonces, hasta el 2024, 15.000 millones, por favor. La siguiente. Hemos establecido unos criterios para la priorización de proyectos, porque tenemos algunos aspectos ambientales que van en denuncias penales para nuestros funcionarios, ¿no? Entonces tenemos eso, hay una prioridad, la culminación de inversiones que cuentan con recursos tarifarios ya otorgados por SUNAS, la situación de los proyectos están avanzados, la infraestructura crítica, que estamos hablando, por ejemplo, hay zonas en donde no abastecemos con más horas, porque podemos tener fuente, pero el problema es la recolección. Hay una tubería crítica, el cuello de botella es una tubería primaria, o puede haber una petar también, ¿no? Bueno, hemos establecido criterios. La vulnerabilidad desde el punto de vista de gestión de riesgos de desastres, ese está en el punto 5. Y en base a eso hemos establecido el plan maestro, por favor. Ahí tenemos que las inversiones serían de 8.900 millones. Entonces ustedes pueden decir, ¿cómo Sedapal o FONAFE también, o el Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, dice, si Sedapal está invirtiendo 500 millones, 600 millones con las justas, ¿cómo plantea invertir más? Tenemos que cambiar la forma de pensar. Si no cambiamos nuestra forma de invertir a través de asociaciones tipo UNOPS, ¿no? Tenemos que ver, la necesidad de Lima es la que se está marcando, ¿no? Se ha mostrado, y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas en la gestión para poder cubrir ese déficit, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Ya la presidencia, la gerencia general ya más o menos han definido ciertas orientaciones que vamos a seguir para poder atender la necesidad de Lima. Eso es todo, presidente. Muchísimas gracias a Jorge Rucover, el gerente de desarrollo e investigación de Sedapal. Bueno, hemos concluido esta parte de las exposiciones, donde han estado los diferentes sectores, entidades, quienes están involucrados con el tema de la gestión de los recursos hídricos que tenemos a nivel nacional. Vamos a entrar a una segunda parte, donde están los representantes de la sociedad civil, quienes tienen una serie de preocupaciones en torno a una serie de demandas que nos genera el tema del acceso a agua. Entonces, en ese entender, vamos a invitar a Luis Izarra, el expresidente de la FENTAP, quien pues le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores funcionarios. Tengan ustedes muy buenos días, señora asesora, señores asesores. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos, no a manera de queja, sino a manera de extrañeza, la permanente conducta y actitud del ministro y los viceministros, que poco o casi nada de interés le tienen a este sector. Porque vean, en primer lugar, son en reiteradas veces que nosotros hemos solicitado entrevistas, y a quienes son portadores del saludo, por favor, sean también portadores de esta preocupación que tenemos los trabajadores. Hemos solicitado reuniones para hablar la problemática del sector, los problemas del sector. Ni el ministro actual y los anteriores, ni los viceministros anteriores. Hubo, sí, hay que reconocerlo públicamente, una mesa que instaló el señor Gustavo Oliva cuando era viceministro,
una mesa que tuvo una reunión, 2 reuniones y ahí quedaron, ¿no es cierto? Entonces, hay una preocupación de parte de nosotros de que al ministro y a los viceministros no les interesa este tema. Solamente cuando la gente sale a la calle, cuando comenzamos a protestar recién. Porque vea, hoy, por ejemplo, el ministro de Vivienda ha estado en un canal de televisión anunciando que va a instalar una mesa de diálogo porque se avecina el próximo 26 una paralización en Sedapal y además una movilización de los ciudadanos frente al tema del decreto supremo 014. Y ahí ha anunciado públicamente. Y entonces aquí nos manda una excusa de que no puede venir porque su agenda. Entiendo, señor presidente, de que esta reunión no se ha convocado el día viernes, sino se ha convocado con la anticipación y además seguramente comprometiendo a esas autoridades. En segundo lugar, vea, estando aquí los funcionarios de Sedapal, nosotros en esa vocación permanente de diálogo que tenemos y además de propuestas y unidos a las propuestas tenemos lógicamente la protesta. Hace aproximadamente 3 meses nos reunimos con el actual presidente del directorio de Sedapal, el señor Dunler, y a él le solicitamos que hiciera una evaluación de los 25 años de procesos de concesión que hay en Sedapal. Porque vea, el 70% de las actividades de Sedapal están tercerizadas. Y hay empresas que trabajan como si fueran Sedapal, pero no son empresas tercerizadoras, son operadores privados. Y nosotros le hemos solicitado que se haga una evaluación para ver realmente cuál es el funcionamiento. Porque muchas versiones se dicen de que algunos funcionarios entre Sedapal, algunos funcionarios, tendrían algunos intereses particulares en esas empresas operadoras. Y entonces hemos solicitado que se haga una investigación. Y aquí estando el señor Rucó, le pedimos que por favor le transmita esa preocupación, porque el señor Francisco Dunler, con no contestar el teléfono, arregla todos los problemas. Esa reunión que tuvimos en el despacho del Ministerio de Vivienda, con la presencia del ex viceministro, también se comprometió a hacer una revisión de las remuneraciones, de los salarios de los trabajadores tercerizados. Porque la FENTAP representa a cerca de 5 sindicatos de trabajadores tercerizados. Y tampoco ha hecho nada. Qué bueno que está acá también el compañero Dante, para que él también sea el portador, le diga al presidente de Sedapal que estamos esperando una respuesta con relación, además que él se comprometió al mate. Vea, y con respecto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nosotros tenemos que decir rápidamente, porque entre Raúl y yo nos hemos dividido esta intervención, tenemos que decir rápidamente que, por ejemplo, y que también estando aquí el señor subgerente de control, los problemas que hay. Y vea, hay problemas en las empresas por situación de corrupción. En las últimas empresas que hemos visitado, Juliaca, Puno, tenemos aproximadamente 800 páginas que han hecho llegar en reiteradas oportunidades los compañeros de Juliaca, de Puno. En Sicuani, ¿cómo es posible que los celulares se compren en las ferreterías y los tarros de pintura se compren en la boutique? Entonces, esas denuncias son públicas y están ahí, y a la fecha no hay una respuesta de la Contraloría, no hay una respuesta del Ministerio de Vivienda, y bueno, entonces nosotros estando aquí, señor presidente de la Comisión de Vivienda, quisiéramos, ¿no?, que esta comisión de verdad funcione. Porque esto no son quejas que hacemos a las personas, sino situaciones que están contribuyendo a que los servicios no se presten de acuerdo a como reclaman los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque aparte de trabajadores, también somos ciudadanos. Y nosotros, antes de cuestionar a cualquier funcionario, estamos luchando por servicios públicos de calidad, pero de manos públicas, por empresas modernas y eficientes. Y lo que se está haciéndose es que a quienes realizamos este tipo de denuncias, o se nos sanciona o se nos separa, ya sea las empresas que están bajo el régimen del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, o también aquellas empresas que están bajo el régimen de la OTAS, del régimen de apoyo transitorio. Vea, qué bueno que, por ejemplo, el director ejecutivo de la OTAS haya mencionado el caso de Tumbes. Y esto es una muestra
de que, por ejemplo, el servicio público, la gestión pública, sí funciona. Porque él ha dicho de que después de 13 años, ¿no es cierto? Este de 13 años es el agregado que le hago yo. Después de 13 años de gestión privada, donde han estado 3 operadores privados, no han podido, ellos en mes y medio, en año y medio que están ahí, o 6 meses, han logrado descubrir 6.000 conexiones clandestinas, han logrado levantar un catastro, han logrado que la recaudación se incremente. Y eso es bueno, porque eso nos demuestra que la gestión pública sí es eficiente. 3 operadores privados han estado en 13 años, se han gastado cerca de 74 millones de soles. Y lo que han hecho en esos 6 años, o en esos 13 años, de los 9 puntos que tenía el contrato de concesión, solamente han cumplido uno, el incremento de las tarifas. Y ni siquiera han cumplido con pagar los compromisos que tenían con la KfW. Y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en vez de sancionarlos, los ha premiado. Vamos a hacer con mayor detalle en la exposición que va a hacer Raúl. Y vea, efectivamente, en las empresas de saneamiento hay sindicatos en todas las empresas, en totalmente las empresas. Tenemos sindicatos que están afiliados a la federación. En algunos son profesionales, en algunos son compañeras que muchas veces han sido despedidas, como es el caso de 4 compañeras fueron despedidas en la empresa de agua potable de Loreto, pero que nosotros, a través de los años y de los tiempos, hemos logrado que estas empresas salgan adelante, porque durante muchos años ha habido un manejo político por parte de los alcaldes, o ha habido un manejo político por parte de los funcionarios del Ministerio de Vivienda o ministro de Vivienda que ingresaba. Porque cada ministro que viene con sus asesores, con su grupo. Cada alcalde que ingresa a las empresas de agua, y usted lo conoce, señor congresista, perfectamente qué es lo que ocurre en la región Puno. Cada alcalde toma la empresa de agua como su botín político, o en todo caso utiliza a las empresas de agua como caja chica para hacer sus campañas. Y frente a esas cosas nosotros estamos en total desacuerdo. Sí estamos por una empresa pública, moderna, eficiente, pero de manos públicas. Por eso es que nos preocupa cuando se habla del decreto legislativo 1280, y vea, a pesar de que aquí se ha señalado de que en la constitución política del país está incorporado de que el agua es un derecho humano, a pesar de que el presidente de la República en las plazas y en los medios de comunicación para diciendo que no va a privatizar, aquí el funcionario del señor Giancarlo Arroque de FONAFE ha manifestado claramente, brevemente, que sí hay una norma que está destinada a privatizar, por ejemplo, CEAPAL de Lima, y la 1280 está encaminada, porque lo ha hecho brevemente, muy rápidamente, el señor Roberto Vélez, que hay una promoción. En el decreto legislativo 280 hay un artículo específicamente donde se promueve la participación privada. Nosotros no estamos en contra de que vengan recursos privados, pero que vengan pues allá a invertir en las zonas donde no hay agua, en las zonas donde la gente aún no tiene agua. No, ellos quieren posesionarse, ser operadores de las empresas de agua. Por eso nos preocupa que en los 2 o 4 años que ya tiene la OTAS, por ejemplo, siga existiendo el tema de la improvisación e incumplimiento de la ley, el decreto legislativo 1280. No se han cumplido, por ejemplo, con el plan de acciones de urgencia, no se han elaborado el plan de reflotamiento, y sin embargo las empresas a la fecha no han cumplido con elaborarlo, ¿no? Entonces, eso nos preocupa. Y ya para dejarle en el uso de la palabra a Raúl Enríquez, vea, nosotros, señor congresista, cuando se habla de los trabajadores, lo que ha hecho la presencia de la OTAS es crear 2 tipos de trabajadores. Unos que tienen remuneraciones altamente favorecidas, doradas, que van más allá de los 8.000, 9.000 soles, donde trabajadores que ganamos 2.000, 3.000, y algunos, como lo ha dicho el mismo director ejecutivo, 700 soles. En esas empresas, en ICA, por ejemplo, hay funcionarios que ganan más allá de los 8.000, funcionarios de OTAS. Y en cambio hay trabajadores que están ganando pues 700, 800 soles, ¿no?
y que nos hemos visto obligados prácticamente, discúlpenme el término, a sacarle la vuelta a la ley a través de la negociación colectiva con la finalidad de ver de una u otra manera de incrementar nuestras remuneraciones. Porque si no es el Ministerio de Vivienda, porque si no es es el Ministerio de Economía y Finanzas a través del presupuesto que prácticamente prohíbe el incremento de nuestras remuneraciones vía negociación colectiva, que usted perfectamente lo conoce. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué hemos planteado? Hemos planteado, por ejemplo, una negociación colectiva de rama. Hay 50 empresas. Necesitamos 50, o sea, mínimamente necesitamos 50 comisiones de negociación. Por cada comisión, 5 representantes de las empresas y 5 representantes de los trabajadores. Estamos hablando de 500 trabajadores, que tendrían que negociar aproximadamente entre 4 a 5 meses cada año. ¿Nosotros qué le hemos planteado? Una sola negociación colectiva en todo el país, donde puedan existir 12 representantes de todas las empresas y 12 representantes de los trabajadores. 24 personas negociarían. La negociación colectiva por lo general se hace en los primeros meses de cada año, cuando en la mayoría de empresas tenemos problemas para potabilizar el agua por el tema de las lluvias. Y entonces es cuando se requiere mayor presencia de los trabajadores en su puesto de trabajo. Pero aún así se resisten. No hacen caso omiso, y aquí están los representantes del Ministerio de Vivienda, que ni siquiera han abierto la boca para decir, esta es mi opinión, todo lo han dejado ahí a que siga, continúe, a una indiferencia total. Entonces, si nosotros buscamos de una u otra manera de incrementar nuestras remuneraciones, de ninguna manera vamos a permitir el tema de la remuneración integrada anual, el RIA, porque eso sí atenta contra nosotros. Y yo esto no lo digo a título personal. Hace un poco hemos realizado nuestra Asamblea Nacional de Delegados, donde hemos tomado esta posición. Vea, señor de la Contraloría, por favor, le pedimos que revisen el caso de Juliaca, el caso de Tacna. Aquí el señor Oliva nos decía que ahora tienen que ver con el tema, la SUNAS tenía que ver con el tema de los nombramientos de directores, la revisión de los expedientes, pero se han quedado ahí. En estos momentos, CEAPAR de Arequipa y la empresa de agua potable de Tacna están frente a una situación donde políticamente, otra vez, se quiere cambiar a los representantes del gobierno regional, a los representantes de las municipalidades. Pero ustedes dirán, lo hacen en el marco de la ley, sí, pues, pero habría que ver entonces cómo blindamos a las empresas para evitar el manejo político. Creemos de que si nos vamos a sentar aquí, tendríamos que ver de qué forma buscamos un mecanismo para blindar a las empresas de ese manejo político. Vea, las cajas municipales son exitosas en el país, pero también porque tienen un blindamiento donde los alcaldes ni los regidores pueden meter sus manos. Y entonces habría que ver esa forma, cómo nosotros brindamos a estas empresas de agua. Seguramente hay muchas cosas más para poder responder a las diversas intervenciones que ha habido, pero hemos preparado una intervención con una serie de preguntas e interrogantes, pero también propuestas. Vea, nosotros no solamente hemos venido a quejarnos, sino que fundamentalmente estamos aquí porque en estas empresas donde no se brindan servicios públicos de calidad, tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. Y entonces, en alianza con los usuarios, es que estamos proponiendo algunas alternativas. Sí. Gracias, señor. A través de la presidencia, le dicho muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Raúl Enrique Hurtado. Solo le vamos a pedir de que seamos más precisos en las interrogantes, porque todavía tenemos la presencia de la Defensoría del Pueblo, para luego pasar a la rueda de interrogantes y preguntas. Sí.